Hay que tener en cuenta que uno de los jinetes de los que habló el presidente Felipe Calderón es fundamentalmente el de la guerra. Y vaya, nuestra nación, incluso nuestro Estado, lo dijo alguna vez un funcionario público, es un Estado con paz social. Sin embargo, hay que recordar las noticias que tuvimos, por ejemplo, aquí en nuestra entidad. Solamente en 24 horas del fin de semana pasado, 11 personas fueron asesinadas aquí en Durango. Pero si nos vamos a la realidad de todo el país, pues las más de 22.743 personas que han caído víctimas de la violencia organizada, luego que se plantea la guerra frontal en contra del crimen organizado, pues nos hablan de que México es auténticamente una nación en guerra. Sin embargo, en medio de esta coyuntura, algunos no padecen la crisis, y no solamente no la padecen, sino que parece que se benefician de ella. Tal es el caso de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública Federal, y es justamente de este hombre de quien nos habla ahora el equipo de investigación de Reporte Índigo. Un material por demás recomendable. Vamos pues con este reporte. Dos tendencias relacionadas con la inseguridad en México van a la alza de manera simultánea. Una es sobre violencia, crimen e impunidad. La otra, la riqueza y propiedades del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. A la medida que avanza el crimen, aumenta la inexplicable fortuna del funcionario federal que hoy encabeza la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. En el año 2009, de manera simultánea, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal fue propietario de inmuebles por un valor de 42.5 millones de pesos. Propiedades acumuladas en tan solo 2 años. Solo una de las 3 estaba en su declaración patrimonial 2008. Ese monto en propiedades equivale a 17 años de su sueldo actual libre, es decir, después de sus declarados gastos de manutención, pero apenas va a cumplir 3 años como secretario de Estado. Desde 2008, su opulenta forma de vida comenzó a llamar la atención dentro y fuera de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de sus propios vecinos, en el fraccionamiento Jardines en la Montaña, donde vive García Luna desde 2007. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública posee vehículos, motocicletas, restaurantes, residencias y fincas campestres que difícilmente pudo haber adquirido con los ingresos que percibe como servidor público. Esos bienes tampoco son consistentes con la declaración patrimonial que está obligado a presentar anualmente cada mes de mayo ni con su declaración fiscal. Hace un año, Reporte Índigo reveló que en Monte Funiar número 21, en el exclusivo fraccionamiento Jardines en la Montaña, delegación Tlalpan, el secretario estaba construyendo una residencia valuada en alrededor de 20 millones de pesos, la segunda que tenía esa zona residencial, porque al mismo tiempo era propietario de una casa en Montaña de Omoa número 17 con un valor de 7.5 millones de pesos. La revelación hecha por Reporte Índigo marcó para siempre las finanzas de García Luna. Para amedrentar a la prensa y evitar secuelas de un tema de rendición de cuentas, mandó detener a 2 periodistas de la empresa TVC que daban seguimiento a nuestra información. Los acusó de intento de atentado contra su persona. Todo era falso. Para desviar la atención del origen de sus recursos, el responsable del combate al crimen organizado simuló la venta de una de sus propiedades. Engañó a la sociedad sobre el origen de los recursos con los que construyó su nueva residencia, pero los documentos del registro público de la propiedad, que están en poder de Reporte Índigo, lo desmienten. Seguimos investigando a lo largo de un año y descubrimos que los recursos económicos del responsable de combatir al narcotráfico y la delincuencia parecen ser inagotables. A 3 días de dar a conocer los resultados de ese trabajo, el pasado miércoles 5 de mayo, 2 reporteros gráficos y un chofer de Reporte Índigo fueron detenidos e incomunicados durante más de 6 horas. Los videos que revelan su identidad fueron distribuidos ilegalmente a los medios de comunicación, haciéndolos pasar como miembros de la delincuencia organizada, a pesar de que solo hacían su trabajo: tomar pruebas gráficas de la riqueza del titular de la Secretaría de Seguridad Pública. En ningún momento, como se pretende hacer creer, fue grabada la familia del funcionario. En primer lugar, porque ese no era el propósito del trabajo. En segundo, porque el secretario y su familia no viven en la costosa residencia, aunque ya está terminada. Hoy Reporte Índigo revela la existencia de otra propiedad del secretario de Seguridad que tampoco corresponde a sus ingresos como servidor público. En junio de 2008, los predios ubicados en Amate número 11, 12 y 13 del fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, del municipio de Jiutepec, Morelos, eran terrenos donde solo había una modesta construcción y una vieja alberca. Hoy en ese lugar se ubica una finca de 2.585 metros cuadrados, en donde se construyeron 2 residencias nuevas de tipo minimalista, con grandes ventanales y domos. Están en medio de un amplio jardín, donde hay una alberca. Un séquito de empleados corta el pasto y mantiene limpia la calle. Genaro García Luna se ostenta como dueño de esa propiedad. La mejor prueba del dominio que tiene sobre esas propiedades es que en 2009 las entregó en garantía a un banco para saldar una deuda. Documentos oficiales revelan que esa propiedad tiene un valor de por lo menos
15 millones de pesos. Hoy también presentamos por primera vez la documentación oficial que confirma el engaño de la opinión pública cometido por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública el año pasado, cuando intentó justificar el origen de los recursos que utilizó para construir la casa de Monte Funiar. Documentamos la información falsa proporcionada por la delegación Tlalpan al solicitar una licencia de construcción en la que se reportaron menos niveles y menos metros cuadrados de edificación de los que realmente se hicieron, lo cual viola las normas de uso de suelo. También mostramos información del arquitecto Héctor Salinas, quien edificó la residencia de García Luna sobre el costo de la residencia de Monte Funiar número 21, cuya revelación incomodó tanto al secretario. En diciembre de 2008, Reporte Índigo inició una investigación sobre la situación económica de García Luna para determinar si corresponde a su nivel de ingresos como servidor público. No coincide. Su fortuna genera más dudas porque existen denuncias formales con nombre, apellido y firma, hechas desde finales de 2008, en las que se acusa directamente al secretario García Luna, a Facundo Rosas Rosas, actual titular de la Policía Federal Preventiva, y a Luis Cárdenas Palomino, coordinador general de Seguridad Regional, de que presuntamente encubren, protegen y participan en actividades de delincuencia organizada. Reporte Índigo tiene copia de estos documentos. Históricamente, las dependencias mexicanas de seguridad pública han sido nidos de corrupción y de corruptos. Ahí están los casos del general Jesús Gutiérrez Rebollo y Guillermo González Calderón. Ambos fueron en su momento responsables del combate a la delincuencia organizada. En lugar de encarcelar periodistas, el secretario de Seguridad Pública Federal debe transparentar el origen de su inexplicable fortuna. Esta es la continuación de la investigación realizada por Reporte Índigo sobre el enriquecimiento de Genaro García Luna. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.